Muy buenas noches a todos los presentes conectados de forma virtual. Hoy, 12 de noviembre de 2020, continuamos con las conferencias virtuales de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Hoy nos presentaremos con el tema Retos y alcances de la psicoterapia online, a cargo de la doctora Maritza Figueroa Fernández. Ella es doctora en psicología con experiencia en las áreas de psicología clínica, psicopedagogía y psicología social comunitaria. Es miembro asociado de la American Psychological Association, International Association for Women's Mental Health, Society of Personality Assessment y la International Rorschach Society. También es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Rorschach y Métodos Proyectivos, la Asociación Peruana de Psicoterapia y la organización sin fines de lucro APHU. Entre otras actividades, se ha desempeñado como gestora del programa de promoción de la mujer de la Association Warmi Kusi. Es consultora de salud mental en el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y comunicadora en diversos medios de radio y televisión, así como ser miembro del grupo impulsor de las reformas en salud mental. A continuación, la doctora Maritza. Buenas noches, muchas gracias, Daniela. Buenas noches con todos. Un gusto para mí tomar una temática tan importante en este momento en que la realidad ha impuesto un cambio de paradigma en la manera como abordamos el trabajo de psicoterapia, el trabajo de ayudar a las personas. Vamos a empezar primero ubicándonos un poco históricamente. En el año 1960, ¿cómo puedo hacer para que no salgan todas las imágenes acá? A ver, vamos, un segundo. Ya, no, igual sale. Ya. En el año 1960 se comienzan a utilizar los medios remotos para establecer relaciones de ayuda con las personas. Se utiliza el teléfono, se utiliza el video para establecer una relación de ayuda. La razón fundamental por la que se inician este tipo de metodologías y procedimientos se debe a que existen poblaciones inaccesibles. Siempre una temática importante en salud mental es el de la accesibilidad a los servicios de salud mental. Por lo tanto, esta metodología que se utiliza desde el año 60 viene de alguna manera también a sostener esa actividad de reducir las brechas en la atención. Esto es muy importante. Muchas poblaciones quedan marginadas de la atención porque están en lugares que son a veces inaccesibles, son muy lejanos, y también hay poblaciones que resultan difíciles de manejar. Por ejemplo, se aplicó esto en las primeras etapas de trabajo con población del área forense, es decir, con personas que estaban privadas de su libertad y que por estas razones no podían acceder a una relación directa con el especialista, el psicoterapeuta. Un aspecto importante en el uso de las tecnologías que se han venido dando más en los últimos años, cambiando el modelo y que han definitivamente desarrollado aún más por efecto de la pandemia y los cambios que se dieron por motivos de la emergencia sanitaria a nivel mundial. Estos cambios han sido investigados mucho antes de que se diera la pandemia. O sea, qué tan eficientes, qué tan eficaces son los tratamientos que se brindan con estas técnicas remotas. Y hay muchas investigaciones y las investigaciones concluyentes empezaron desde el año 2012. Es decir, que hace 8 años atrás ha ido apareciendo información de cómo a través de los medios de la tecnología y los medios de comunicación que nos brindan las
todas estas posibilidades de reunirnos con gente que no está frente a nosotros, que no está en esta relación persona a persona, pueden tener un efecto importante terapéutico que modifique, que alivie, que cure en muchos casos. Entonces, lo que se ha visto es que se trata de una modalidad efectiva, ¿no? Y además de que se trata de una modalidad de trabajo en psicoterapia que reduce las brechas en la atención de salud mental, porque llega a muchas personas, llega a sitios que nosotros de repente no podemos imaginar. No todos van a tener equipos de video, no todos van a tener plataformas virtuales muy bien desarrolladas, pero sí pueden tener un teléfono, por ejemplo. Y la atención telefónica muestra también una alta eficacia en el trabajo con poblaciones que están siendo atendidas con esta modalidad. La pandemia en el año 2020, que mucha gente dice, bueno, la psicoterapia online se desarrolla en esta etapa, no, está mucho antes, y lo que ha pasado en este año ha sido que gran parte de los profesionales que tenían salud mental se vieron por mandato de salud pública. La Organización Mundial de la Salud dice todos en cuarentena, todos distanciamiento social, las personas no deben ir a los hospitales, no deben ir a las clínicas, no debe atenderse cara a cara. Entonces, con toda esta condición externa que impedía el trabajo o la continuación, no solamente la gente que empezaba a hacer un trabajo terapéutico, sino que estaba en un proceso terapéutico ya, se ve en la necesidad de adoptar esta modalidad. Por ejemplo, en nuestro medio no era común, pero bueno, ahora se ha convertido en una herramienta esencial. Los terapeutas en la pandemia COVID, si bien es cierto que esta modalidad de trabajo remoto empieza 60 años atrás, también es cierto que la eclosión de desarrollo profesional de trabajo terapéutico remoto se da prácticamente en este año que estamos por terminar. Vamos a ver, nosotros no solíamos ver a personas que estaban llorando con nosotros en un monitor, en una pantalla de laptop, pero estas cosas son ahora lo usual. La atención presencial en esta etapa de pandemia hubiera tenido que ser en una modalidad presencial, hubiera tenido que estar realizándose con excesiva seguridad, ¿no? Para evitar el contagio. Por ejemplo, esta es una imagen que se toma de un terapeuta, ¿no? Pensando en que podría atender presencial, pero con todo un equipo que lo proteja de la posibilidad del contagio por COVID-19. Entonces, imagínense ser atendidos con esa persona que lleva ese atuendo, que más parece un ser de otro mundo que una persona común y corriente como nosotros, como todos, ¿no? Sino una persona que está totalmente equipada, casi no le vemos más que parte de la cara. Es realmente como para dar un paso atrás. O sea, este tipo de uso de los equipos de protección personal, más que protección personal, que en efecto tienen esa finalidad, también van a ser un poco como barreras para establecer vínculos. Entonces, limita los vínculos. Es por eso que la atención presencial en las condiciones actuales, en la pandemia, ¿no? Van a ser poco facilitadoras del vínculo terapéutico. Y en psicoterapia, digamos, la clave, ¿no?
la esencia, digamos, donde reside el poder terapéutico está en la relación con el otro, en el vínculo que logramos establecer. Y esto significa contacto personal cara a cara. De repente no podemos tener una relación de persona a persona, pero sí cara a cara, evitándonos el uso de los equipos de este tipo, ¿no? Cumpliendo con la distancia física, ¿no? Pensando que podríamos tener una distancia física, pero no emocional, ¿no? Pero podríamos superar la ansiedad por el contagio en una relación presencial, no. Estas ideas de que más adelante vamos a poder tener una mayor posibilidad de realizar psicoterapias persona a persona, cara a cara, en vivo con el otro, que se basa en la idea de que más enferma la gente y se va tomando inmunidad del rebaño, tampoco, porque tenemos ya las segundas olas, tenemos investigaciones recientes en Europa que dicen que la tal inmunidad del rebaño no es tal, ¿no? Inclusive las personas que se han enfermado con COVID no tienen una inmunidad muy larga. Quizás hasta 3 meses, ¿no? Quizás. Los que conservan más la inmunidad son las personas más jóvenes. Los mayores muy rápidamente pierden esa inmunidad. Entonces, pensar en un escenario futuro en el que pueda darse la atención presencial todavía es muy temprano para decir si se va a poder dar. Es más, los expertos piensan que aun cuando se superara la pandemia del COVID-19, de todas maneras, esta modalidad de trabajo remoto va a quedar en psicoterapia, que la gente va a normalmente buscar este tipo de atenciones en línea. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para establecer una relación terapéutica? Una psicoterapia que realmente tenga significado para las personas y que se realice no de manera presencial, sino cara a cara, pero a través de un instrumento técnico, a través de la tecnología. Entonces hablemos de la tecnología y de la teleconsulta en salud mental. Importante ahora el uso de la tecnología, importante el conocimiento en tecnología. Mientras más conocemos de tecnología, de los sistemas, de todo lo que tiene que ver con conectividad, aparatos y plataformas, nosotros vamos a estar con mejores posibilidades de hacer un buen trabajo terapéutico con diversas poblaciones. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la conectividad sea buena, tener un buen servidor, internet, y también tener acceso a claves de Ethernet para garantizarnos la estabilidad de la conectividad. La estabilidad de la conectividad ayuda a que las dificultades de enlace, de vinculación, se mantengan. Porque si hay interferencias tanto en la audición, en lo que estamos hablándole al otro y el otro no escucha, o en la visión, de pronto la persona se congela, esto da lugar a interferencias en el proceso y el desarrollo normal de la fluidez del trabajo terapéutico. Entonces, para hacer teleconsulta necesitamos una buena conectividad, usar una laptop, usar una computadora, una tablet, los teléfonos inteligentes. Los teléfonos no inteligentes no importa. Lo interesante es que haya algún medio por el cual nosotros podamos llegar a
todas las poblaciones independientemente de sus condiciones socioeconómicas. Esto es bien importante porque es posible llegar inclusive con mensajes de texto, ¿no? Que están tan extendidos ahora. Es posible hacer un trabajo con mensajes de texto. Tomando en cuenta lo que plantea siempre un encuadre, pero lo que quiero que vean es que la tecnología nos da acceso a muchísimas personas. ¿Qué cosas se recomienda para hacer teleconsulta? Tener un buen teléfono para sostener o apoyar la comunicación en videoconferencia. Ustedes dirán, de repente lo mejor es hacer videoconferencia. Sí, podría ser, pero va a depender mucho de las habilidades del terapeuta, porque algunas personas se manejan muy bien con atención telefónica exclusiva, muy bien. Y la investigación avala ambos procedimientos, ambos medios. O sea, la efectividad terapéutica se da tanto si solo se realiza una intervención por audio o si se realiza una intervención que combina audio y video, ¿ya? Para facilitar la conectividad en la teleconsulta de videollamada, es importante que nosotros cuando nos conectamos con un paciente cerremos todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones que van por internet deben estar cerradas. Es más, si estamos trabajando con un paciente, hay que decirle también cuáles serían las condiciones para, si está manejando él su tablet o un internet que es de la casa, ver en qué horario realmente ese internet de la casa no está tan sobrecargado, porque si hay 2 o 3 y el ancho de banda es bajo, vamos a tener problemas o la persona que atendemos va a tener problemas porque se va a frizar la imagen o, por ejemplo, donde hay tormentas, buscar lugares que faciliten esta comunicación y reducir los riesgos. Un riesgo de la pérdida de conexión por videollamada es tener un teléfono que nos permita comunicarnos aun cuando se frice o desaparezca la imagen. Las plataformas deben conocerse a profundidad, tomar cursos en plataformas de conectividad, eso es muy bueno. Tienen ustedes varios software. Por ejemplo, tienen el Webex, el Skype, el Zoom, el Luminate, el Team, el FaceTime. Todos permiten la telepresencia, o sea, estar allí, estar como una persona allí. En el trabajo remoto es muy importante también trabajar los espacios de manera ética. Debemos garantizarle a las personas que va a haber confidencialidad y que sus datos van a ser protegidos. Si se está trabajando en el campo de los centros comunitarios de salud mental o en las clínicas o en los hospitales donde usamos computadores, donde hay mucha gente, como es este caso, por ejemplo, aquí hay varias personas, debemos tener los equipos suficientes para que la información que vende el paciente, lo que nos comunica no sea interferido por la escucha de terceros que no deben estar involucrados. Cuando nosotros hemos registrado, grabado sus sesiones previo consentimiento informado, previa aceptación del paciente, nosotros le debemos poner una clave de seguridad para que este usuario tenga la garantía de la confidencialidad de sus datos. Esto es muy importante, forma parte también de lo que uno debe entrenarse para desarrollar psicoterapia remota. La estructura de la sesión remota. ¿Qué podemos decir? Tenemos que cuidar dos aspectos importantes, el espacio y el tiempo, ¿ya? El espacio y el tiempo que garanticen la privacidad, ¿ya? Miremos un poco el espacio. ¿En cualquier lado se puede tener psicoterapia? Sí, desde el punto de vista general, sí. Podemos tenerlo en cualquier, lo importante es la disposición, ¿verdad? Pero imagínense a alguien que está en su baño,
¿no? O que está en su carro, pero está en el carro en movimiento, o está en el baño y pasa la cadena. Eso genera interferencias, es desagradable para la persona que lo está atendiendo, o puede ser tensional para la persona que está, una persona que está manejando y va conversando con el terapeuta, eh, puede tener un accidente. Entonces, la ubicación donde si es un carro, mira, de repente no tiene otro espacio, ok, en un sitio que tenga seguridad. Si es un parque, en un sitio que tenga seguridad. No se puede cambiar este aspecto de la seguridad del paciente, porque estamos trabajando en su mundo interno y tiene que estar en un lugar que sea seguro para él. Porque las personas ingresan en su mundo interno y van a estar realmente focadas en eso, no van a estar preocupándose en dónde están y qué les puede pasar. Entonces, si van a optar por un lugar externo, hay que conversar con los pacientes para decir que busquen un lugar que sea seguro. Si es dentro de la casa, tiene que ser un lugar. La persona tiene que ubicar un lugar donde pueda encontrar esa privacidad. Un lugar donde haya luz, pero no haya contraluz. Si ustedes toman una sesión de psicoterapia remota con una persona que se pone detrás o adelante de una ventana, ustedes no le van a ver la cara, porque van a ver como una figura oscura. Entonces, ¿dónde va la cámara? Es importante. ¿Dónde va la cámara? Porque los efectos de luz y contraluz tienen que permitirnos a nosotros los terapeutas ver las expresiones faciales, ver a la persona, conectarnos con la mirada, ¿no? Otro aspecto importante es que sea un lugar donde no haya tránsito. Es decir, no puede ser un lugar que esté en medio de algo donde pueda pasar, no sé, pues el hijo o el esposo o la prima o cualquiera. Es un lugar donde no haya tránsito, donde la persona esté realmente libre de cualquier otro estímulo externo ambiental. Igualmente las mascotas. Imagínense una mascota que de pronto, y eso también vale para el terapeuta, ¿no? Si usted tiene una mascota en casa, a la hora que trabajan, la mascota debe estar fuera. ¿Por qué? Porque interfiere, porque distrae, porque te quita la focalización en lo que estás haciendo, ¿no? O de repente hay un gato que bueno, como es un gato intelectual, se sienta contigo y mira la cámara mientras tú atiendes a la persona, a tu paciente. Entonces, esto no va, distrae, rompe el contacto con el paciente. Nos distrae a nosotros también, los distrae a los pacientes. Entonces, tienen que ser lugares donde no haya distractores. Y en relación al tiempo, no puede ser cualquier tiempo. Uno de los problemas de pandemia ha sido mantener esta conciencia del espacio y del tiempo. Mucha gente, por ejemplo, está sufriendo a causa que no tiene tiempos para realizar un trabajo con un horario. No tienen horarios, trabajan sábado, trabajan domingo, madrugadas. Es decir, es como que en la psicoterapia hay que establecer patrones correctivos siempre. Y eso pasa por darte tu espacio y darte tu tiempo. Es un tiempo para el paciente, en exclusividad, es un tiempo para ti. Entonces, tiene que comenzar la estabilidad ahí para poder trabajar. Y una privacidad total. No puede ser que alguien te toque la ventana de tu cuarto, si estás en tu cuarto, y te diga, ¿puedo entrar? O no la toque y sí, directamente entre y que dice, ay, esta es tu psicóloga, ¿no? Ah, mira, ya le contaste que a ti tú le pegas mucho a los niños o que tú no quieres tener sexo. O sea, ese tipo de intervenciones rompen por completo el vínculo y generan una tensión en la persona porque las personas tienen sus propios tiempos para tratar temáticas diferentes, ¿ya? Entonces, muy importante este aspecto de la estructura en la sesión remota. Los retos de la psicoterapia online. ¿Qué pasa?
Antes nosotros teníamos como un marco, un lugar donde trabajábamos y teníamos ahí una serie de infraestructura, muebles, espacios diseñados para trabajar con cierta distancia operativa, ¿no? Nadie veía cómo era nuestra casa, nadie veía si habían otras personas, cómo vivíamos, nada. Esto cambia con la exposición online. Entonces, vamos pasando a una condición, ¿no?, de atención que ha finalmente cambiado. Ya no tenemos esta seguridad, ni tenemos los estilos de trabajo a todo lo ancho del país, ¿no? Para muchas personas que se dedicaban al trabajo de la consejería o de la psicoterapia, de las intervenciones terapéuticas, uno de los grandes problemas ha sido que trabajar a distancia suponía retos personales, ¿no? Algunas personas rechazan la atención no presencial. ¿Por qué? Porque dice que no logran conectarse emocionalmente cuando tienen un ordenador, ¿no? Que a algunos les parece muy difícil eso de no tener el control de tu espacio, estar expuesto al otro, ¿no?, que vea cómo vives, etcétera, ¿no? Y no poder regular, tener control del espacio de tu persona, de lo que quieres dar, de lo que no quieres dar, de cuánta información quieres que tu paciente maneje respecto de ti, ¿no? La inseguridad también del manejo de la tecnología en una gran población que no eran nativos digitales. Para las nuevas generaciones, los que vienen a hacer trabajo de psicoterapia ahora, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque son nativos digitales, ¿no? Pero una gran cantidad de población profesional no son nativos digitales y mucha gente tiene inseguridad con las tecnologías. La revelación de aspectos personales que no era deseada ni era recomendada en los espacios terapéuticos. Se suponía que el terapeuta tenía que mantener en privado aspectos personales y familiares. También se rompía un poco la idealización del terapeuta, ¿no? Otros retos están más en relación a cómo me ven, ¿no? La ansiedad del contacto cara a cara, o sea, hay personas que no soportan la excesiva cercanía. Cuando tú estás en una sesión online, la cara de la persona y tu cara está allí, ¿no? Ahora, siempre es importante no tener las dos caras juntas porque te distrae, porque vas mirándote cómo estás o qué gestos haces, etc. Hay una ansiedad también de tipo narcisístico, cómo luces, ¿no? ¿Qué imagen te devuelve la cámara? Si estás con el cabello arreglado, o si de repente una arruga se ve más, o de pronto hay un lunar que no quieres que aparezca. O sea, estas cosas, cuando te ves en la cámara, te distraen, ¿no? Esa distractibilidad nos saca del foco que es establecer el vínculo y desarrollar la alianza terapéutica. Dentro de los retos que la psicoterapia remota genera al especialista están el uso excesivo de las tecnologías. Se ha encontrado un factor de fatiga, ¿no?, ligado al uso excesivo del Zoom, ¿no? Te dificulta concentrarte, te agota físicamente, te genera ansiedad. Todos estos son signos de que ya estás cansada o cansado de trabajar con estas tecnologías. Por otro lado, en estas tecnologías, como la psicoterapia es una relación de ayuda y se basa en el vínculo, y ese vínculo tiene que estar nutrido, ¿no?, enriquecido por la empatía, y empatía es poder resonar con el otro, es poder entrar en eso que llamamos corazón, pero en realidad son las emociones y la conexión emocional en el vínculo, ¿no?, que
puede dar lugar a lo que se llama la fatiga compasiva. Más aún que en el contexto del COVID-19, ¿por qué? Porque se ha escuchado en estas etapas, se ha escuchado mucho del sufrimiento de las personas, de la angustia de la gente, la angustia, la incertidumbre por el futuro, la falta de esperar, miles y situaciones vinculadas a la muerte. Personas que han perdido, pues, 4 o 5 miembros de su familia. O sea, hay unas repercusiones que al trabajarse online, ¿no? Y el terapeuta, al querer estar muy cerca, puede tener una sobrecarga de empatía y traumatizarse indirectamente por la revelación del paciente. Eso se llama fatiga compasiva y se ha dado en el entorno como una respuesta a toda esta gran demanda de salud mental que hay por la pandemia. La fatiga compasiva produce al burnout, que es el agotamiento profesional, y esto da lugar a depresión, ansiedad, agotamiento físico, mental, también sentimiento de desconfianza, pensamientos intrusivos. Y lo más difícil del burnout es cuando las personas sienten que están insensibles, que no sienten nada, ¿no? O de pronto sienten que algo puede pasar y están en zozobra, se sienten cansadas, sienten como que están al límite o atrapadas en una situación que no quieren estar y también tienen dificultad para separar la vida personal de la vida profesional. Una cosa importante para lo que se relaciona con este reto personal es recordar el factor humano. Nosotros somos nuestros propios instrumentos en el trabajo de la psicoterapia remota y nosotros no podemos olvidar que somos vulnerables. La vulnerabilidad es humana y existen los terapeutas. Podemos estar en un escenario, pero en ese escenario hay luces y sombras y todo eso lo vamos nosotros también captando. Y tenemos que estar muy conscientes de eso y tomar cartas en el asunto. ¿De qué manera? Usando conductas de autocuidado. El protegernos como terapeutas equivale a proteger a los pacientes. Las actividades de autocuidado son importantes porque de esta manera mantenemos equilibrio. ¿Cómo nos podemos también cuidar teniendo más capacitación? Una cosa importante a la hora de hacer psicoterapia es tener capacitación, entrenamiento, supervisión, actividades de grupo, conversaciones entre colegas, porque este tipo de reuniones clínicas ayuda a tener una actitud más saludable. ¿No? Una mirada que te permite refrescar las emociones, sacarlas, ventilarlas, comprenderlas y manejarlas. Esto es importante, ¿no? Ahora, acá importa que tengamos ese espíritu terapéutico y no tanto cuánta teoría o cuánto nos adscribimos a un sistema teórico de psicoterapia, ¿no? Hay que entrenarnos con todo lo que se sabe de habilidades terapéuticas que están basadas en la evidencia, en la ciencia, ¿no? Independientemente de que si eres cognitivo, de que si eres humanista o psicoanalista, en fin, ¿no? Las psicoterapias, la investigación dice que están caminando hacia la integración. Bien. ¿Qué retos han aparecido para los usuarios? Las reacciones de la gente era, esperaría que sea una atención personal. No me gusta esto de que sea online. No.
no tengo espacio suficiente, ni mi espacio privado, no me gusta, un monitor, una pantalla, no, no. Y otra gente decía, no, no, las personas que habían trabajado, ya no me dejes, no puedo estar, no puedo estar en una sesión contigo que sea a través de una máquina, no puedo, me siento abandonada. O sea, este tipo de respuestas se encuentran, por ejemplo, en algunas personas que tienen experiencia de trauma de abandono, por ejemplo, ¿no? O sea, personas que han vivido situaciones de trauma complejo también, ¿no? La gente siente que hay un contacto que es irreal, ¿no? Se rompe la rutina. Una gente tenía su día de trabajo de psicoterapia, entonces iba a ese día y era todo un día especial, ¿no? Entre que sale, entre que va, entre que entra en contacto con ella misma, con otra persona, que es acogedora, o sea, todas estas eran reacciones de las personas por el cambio de la modalidad presencial a la modalidad remota en nuestro medio. También existían dudas sobre la eficacia del tratamiento y esto obviamente es más fácil de manejar porque nosotros podemos sacarle los estudios y decirle, bueno, hay eficacia en esto y en esto, ¿no? La gente decía, nunca he hecho esto, ojalá que funcione, y alguna otra gente decía, no, yo prefiero que sea por teléfono. ¿Por qué? Porque no sentían que era más irreal el contacto a través de la máquina que el teléfono, porque el teléfono era recordar tu voz, ¿no? Era entrar en contacto auditivo con una voz que se siente real, ¿no? Que se siente de una persona. Entonces, esto es también importante. Otra gente decía, no importa cómo sea, con mensaje, con chat, con lo que quieras, atiende, ¿no? Atiéndeme, ¿no? Y generalmente, después de las intervenciones, las personas se sentían muy agradecidas porque sienten que igual llega la ayuda. Y esta es la finalidad de la psicoterapia, o sea, que darles una ayuda a las personas. El aspecto de la escucha, ¿no? Es esencialmente la misma, o sea, tenemos que estar en una escucha activa, tenemos que estar en una sintonía con la persona y para eso necesitamos estar enfocados, atentos, mirando a la persona. Cuando la persona, por ejemplo, nos consulta y pone la cámara, no sé, pues en el cielo raso, o nuestra cámara va al cielo raso, ni hablar, no hay contacto. Entonces, muy importante estar en esta escucha, esa sintonía y en esta presencia, que aunque sea virtual, igual es una presencia, porque también nos permite ver los elementos no verbales, ¿no? No solo lo que dice el paciente, sino con este marco, nosotros podemos ingresar al mundo del paciente, ¿no? Entramos no solo al mundo emocional, entramos al cómo vive. Y eso ya también es otra fuente de información para nosotros, ¿no? Porque es una mirada a lo que los especialistas llaman determinantes sociales, ¿no? ¿Cómo vive? ¿De qué manera? Todo eso nos da una idea de sus valores, de sus preferencias, de sus intereses, ¿no? No solo el mundo interno. Claro que principalmente trabajamos con el mundo interno, con las emociones de la gente, con sus ideas, sus percepciones, sus creencias, sus representaciones, las necesidades, todo lo que hay dentro de él, ¿no? Y en este trabajo nosotros hacemos exactamente la exploración, la facilitación del vínculo para que nosotros podamos ayudar a la persona a comprender. Comprender qué significa el poder mentalizar, el poder darse cuenta, el poder identificar qué les pasa, cómo es que funciona, qué lo lleva a funcionar de la manera que funciona, cómo esto tiene un impacto en otros, cómo los otros tienen un impacto en él, ¿no? Ayudarlos a reestructurar aspectos de su historia. Lo mismo que se hace en un trabajo de psicoterapia convencional, presencial, igual. Tenemos que estar activos pensando en que comprender significa mentalizar, reestructurar, reorganizar
Y, muy importante, sobre todo cuando son consultas para las líneas de ayuda, muy importante, ayudarlos al cambio. Un paciente que sale con una idea de cambio en la primera o la segunda consulta es un paciente que ya rompió con la angustia, que ya rompió con la depresión, que son los síntomas que principalmente se han estado viendo. No los únicos, pero los que principalmente se han estado viendo. Bien, los alcances de la psicoterapia online o remota. Hay efectividad terapéutica y la pregunta es si existen diferencias con la psicoterapia presencial. No, los estudios demuestran que no. La modalidad online es efectiva, aumenta la accesibilidad de la población a los servicios de atención en salud mental. Se ha comprobado que a través de videos o de audios se pueden tratar diversas patologías, no solo problemas de desarrollo o problemas de conducta, sino diversas patologías, la depresión, la ansiedad, los desórdenes de atención, de adaptación, los desórdenes que en adolescentes y niños que se refieren a trastornos de la conducta alimentaria o del uso de sustancias. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta eficacia terapéutica? Porque lo importante es que la persona que está entrenada aprende a ser terapéutica. No aplicar un manual, no aplicar una guía, no está siguiendo un formato, está conectándose y haciendo alianza para que esta persona salga de aquello que le hace sentir entrampada o sufriente en un momento determinado de su vida, que es el momento en que nos va a buscar. Otro aspecto importantísimo es que la psicoterapia remota está muy alineada con la diversidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos atender todo tipo de poblaciones, ¿no? Hombres, mujeres, todos se ven beneficiados por esta modalidad. Y no estoy hablando solo de género binario, sino también de todas las otras formas de género, ¿no? Las edades. Niños, adolescentes, adultos mayores, adultos jóvenes, todos pueden alcanzar este trabajo terapéutico. De repente las personas mayores no se animan mucho a los aditamentos como tecnologías como Skype o FaceTime, pero sí se animan a la llamada telefónica. Escuchar, ser escuchado, porque ser escuchado es base para el trabajo, para tener un efecto sobre la gente. Independientemente de la cultura también funciona esto, ¿no? Y de la educación. ¿Por qué? Porque la conexión es de persona a persona, ¿no? Lo que se ha encontrado que también es que se pueden resolver diversidad de problemáticas y de psicopatologías. La investigación y la eficacia en algunos trastornos más severos todavía están siendo investigados. Por ejemplo, ¿qué tan eficaces son cuando los cuadros presentan trastornos que son psicóticos o cuando los cuadros están ligados a las personas con esquizofrenia? En algunos chicos con discapacidades también se está comenzando a investigar. La experiencia demuestra que hay que poner atención especial a ciertas poblaciones. Por ejemplo, de manera especial, cuando se trabaja en online, en psicoterapia remota, hay que cuidar el grupo de pacientes con riesgo suicida y el grupo de pacientes que tienen historias de trauma complejo ligadas a la violencia y algunos que tienen traumas ligados a el fenómeno del COVID. ¿Qué tenemos que considerar? Importante, ¿no? Establecer redes interdisciplinarias, no solo contactos entre instituciones que trabajan salud mental, sino aquellos otros profesionales que pueden dar una mirada a los distintos casos, ¿no? Importantísimo considerar las redes interdisciplinarias cuando se trabaja con adolescentes de la población LGTBQI,
cuando se trabaja con mujeres violentadas, cuando se trabaja con niños expuestos a violencia familiar, cuando se trabaja con niños con necesidades especiales, cuando se trabaja con suicidas o pacientes con riesgo de suicida, con aquellos que tienen historias de trauma y que han sido multitraumatizados por la enfermedad de la COVID-19. Otro aspecto importante a considerar que cuando trabajamos con poblaciones muy difíciles como las que acabo de mencionar, es importante hacer un balance en la atención. Tenemos que buscar tiempos, ¿no? Buscar espacios donde podamos intercalar personas que tienen dificultades más severas con aquellas que tienen problemas más de la cotidianidad, más de tipo problemas psicológicos cotidianos o derivados del encierro o de la falta de contacto social. ¿No? Los pacientes que tienen historia de trauma generalmente traen patologías más severas, generalmente son frágiles a la hora de establecer lazos de vinculación emocional y terapéutica. Y aquí tenemos que contemplar algunos casos, por ejemplo, aquellos que han tenido traumas infantiles muy severos y que no toleran las sesiones remotas, de repente contemplar hacer atenciones mixtas, donde algunas veces los vemos presenciales, con, por supuesto, los cuidados necesarios y dependiendo, obviamente, en qué punto está la pandemia en el lugar donde les toca atender, ¿no? Eventuales contactos persona a persona, después de haber trabajado sobre los aspectos de seguridad y otros aspectos. Alguna gente sí va a necesitar eso. Una cosa importante para poblaciones que han tenido historia de tipo traumático es usar el teléfono, ¿no? De repente hacen mixto de tecnología video, pero con la conexión al teléfono para que la persona escuche su voz, la voz de ustedes, ¿no? Y otro aspecto importante es el manejo del cuerpo. O sea, nosotros tenemos que actuar, la otra persona estuviese frente a nosotros, está frente a nosotros, lo que pasa es que está de manera virtual, pero nosotros tenemos que, por ejemplo, en algunos momentos acercarnos, ¿no? Mirar o bajar la mirada para que las personas se sientan acompañadas. El gesto corporal dice mucho, entonces esto es importante tomar en cuenta. Bien, para finalizar, solamente quiero decirles que la psicoterapia remota tiene aún muchos caminos por andar. Todavía podemos hacer mucha más investigación, se haciendo mucha más investigaciones. Los que están interesados pueden ir a diferentes servidores de la American Psychological o de los centros que hacen investigación en psicoterapia, etcétera. Y que la psicoterapia sigue en una eterna búsqueda de mejorar los paradigmas y lo más probable es que el paradigma del trabajo remoto se mantenga aún desde la pandemia. Bueno, esto es todo lo que quiero compartir con ustedes y espero sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, o si quieren compartir algo de su experiencia, díganme ustedes. A ver, Galarza y Alan. Alan Galarza. ¿Puedes hablar, Alan? Parece que no está conectado el micrófono. Daniel, ¿está conectado el micrófono de Alan? La pregunta es si se puede aplicar psicoterapia psicoanalítica online. Sí, sí, definitivamente sí. Todas las modalidades de la psicoterapia psicoanalítica. La psicoterapia psicoanalítica responde a un modo de ver el trabajo terapéutico. De hecho, la mentalización es una de las, y todo este refuerzo del trabajo de la alianza terapéutica a través del vínculo y el desarrollo del vínculo está, sí, se puede hacer online. Sí, ¿alguna otra pregunta? Por el chat, por favor, realicen las preguntas. Uh-huh. Uy.
Alan está, es que se salió de la sesión. Buenas noches, algunos psicólogos no están usando el consentimiento informado. ¿Usted ve? Sí. ¿Hay un modelo a seguir? Sí, el consentimiento informado tiene que ser también utilizado en la modalidad de psicoterapia remota. Justamente eso es una de las cosas que se están trabajando en la investigación. O sea, todo lo que tiene que ver con los objetivos del trabajo terapéutico, la modalidad que van a utilizar en tecnología, los cuidados que se tienen que hacer, la confidencialidad, todo esto de cómo se trabaja, esto va en el consentimiento informado y se tiene que realizar también en la psicoterapia remota. En algunas circunstancias del trabajo a veces no se puede realizar porque, por ejemplo, algunas líneas de ayuda que se han desarrollado en el país por la pandemia y la emergencia en salud mental del COVID eran llamadas llamada y respuesta y salida, ¿no? Entonces ahí era más difícil aplicarla. Lo que ocurre es que hay que trabajar los protocolos todavía aquí. La psicoterapia remota y el tratamiento de adicciones, en adolescentes se ha mostrado, sí se ha mostrado eficacia. En adolescentes que tienen normalmente problemas de consumo ligados a problemáticas de identidad o problemáticas familiares, ¿no? Desconozco si la psicoterapia remota habría que ver si en el tratamiento de adicciones netamente, en ese tipo de adicciones netamente funciona. Sus comportamientos adictivos en adolescentes sí funcionan. Buenas noches, quería preguntarle si las consideraciones a tener en cuenta para una buena terapia online les da la institución donde se trabaja o el psicólogo en cuestión puede elegir cuáles toman en cuenta. Qué lindo. Linda la pregunta. En realidad, las instituciones están haciendo un gran esfuerzo de desarrollar sus procedimientos de abordaje, pero en ausencia de eso, el psicólogo tiene que hacer su propio esfuerzo de cumplir con entrenarse. Lo que señala la evidencia es que hay que entrenarse mucho, mucho, ¿no? Entonces, sí, el psicólogo debe tomarse, digamos, en sus propias riendas cuando la institución no provee en sus propias riendas la capacitación, ¿no? Y consultar de repente con otras líneas de psicoterapia online. ¿Cuánto tiempo deben durar las sesiones de psicoterapia online o se respeta el tiempo que la terapia ya tiene estipulado? Muchas gracias por la pregunta y gracias porque muy hermoso tema, sí, es muy hermoso, es lo que hacemos. Nosotros enfocamos el tiempo de trabajo terapéutico dependiendo del tipo de proceso que se está haciendo. Si es un proceso, por ejemplo, de orientación psicoanalítica y vamos a trabajar sobre una temática de fondo, entonces vale igual trabajar los 50 minutos o la hora si es que están haciendo ese trabajo. Si están haciendo una intervención breve, pueden usar también el modelo de 45 a 50 minutos y si están haciendo trabajos de urgencia, pueden tener hasta 25, 20 minutos de intervención. Una línea telefónica puede tener de 25, 20 a 30 minutos. Sí. Buenas noches, profesora. ¿Usted cree que esta pueda ser una oportunidad de masificar el servicio psicológico e incluirlo más accesible a las poblaciones? Quisiera cambiar, masificar, César Augusto, por hacer extensiva la atención de salud mental. Multiplicar el efecto de atención en salud. Creo que se pueden hacer grupos terapéuticos, creo que se puede entrenar a una gran población de profesionales para que hagan intervenciones y que sí puede llegar a lugares muy remotos y que también para esos lugares remotos hay que trabajar con sensibilidad a la cultura. Eso es muy importante. Todo lo que tiene que ver con entrenamientos sociales
cómo aplicamos en determinados lugares tiene que ser trabajado, estudiado, implementado. Yo creo que sí es una gran oportunidad para nuestro país y en general para todos, ¿no? Poblaciones más vulnerables, claro, claro. Se puede hacer un trabajo mixto, a veces por teléfono y a veces por videollamada. Sí, va a depender de que, o sea, lo importante es que no se rompa el vínculo. Es importante que se establezca una modalidad de trabajo por videollamada o por llamada telefónica, pero a veces ocurre que se cayó el internet. ¿Qué hace usted? Simple y llanamente no corta el vínculo. No cortar el vínculo. Lo central es no cortar el vínculo, es mantener el vínculo, seguir trabajando. Y eso puede suplirse con una llamada telefónica. Sí. También por mensaje de texto, por chat. Bueno, ¿de qué forma se puede tratar la fatiga compasiva? Bueno, lo primero es evaluarse, ¿ya? O sea, si uno siente esa sensación de como de zozobra, como que no está bien, que algo pasa, o que está muy propenso, está hipersensible o nada sensible cuando escucha a una persona, cuando se queda pegado a lo que está pasando en el grupo de pacientes, por ejemplo, cuando se hacen muchas intervenciones a personas traumatizadas y seguidas, la persona puede tener fatiga compasiva, pero uno está en la obligación de registrar sus propios comportamientos y parar. Y una forma de balancear la angustia o la tensión o el exceso de empatía, la sobrecarga de empatía, es haciendo un balance de los pacientes, ¿no? Casos que son más complejos, no juntarlos con otros casos muy complejos. Los que son más manejables con otros que son más complejos. O sea, de tal manera que la persona, el terapeuta, no esté tan exigido, porque trabajar online no es tan fácil. Es fácil a cierto punto, pero tiene sus costos. Eso es uno. Y dos, sean felices, ¿ya? O sea, el terapeuta tiene que estar cuidando sentirse bien, ¿no? Y esto pasa por el sentirse bien como, qué sé yo, hay gente que se siente bien porque baila, pues, ¿no? Hay gente que se siente bien porque canta, pues, ¿no? Hay gente que se siente bien porque, qué sé yo, lee una obra o escucha una ópera o se recrea con el arte. Bueno, hazlo, ¿no? Todo aquello que te da alegría, que te da... Y cultivar la esperanza, ¿no? Porque si no cultivas la esperanza, es bien difícil mantenerse en el trabajo online. Eh, ya. ¿Cómo enfrentar la depresión compulsiva? Compasiva. La ansiedad en esto, la depresión compulsiva, ya no sé, Allen, la depresión compulsiva y la ansiedad en estos tiempos de pandemia. Ya, en tiempo de pandemia hay que tener mucho cuidado de no sobrediagnosticar ansiedad y sobrediagnosticar depresión. Hay lo que se llama una tristeza COVID, que está vinculado a las restricciones que nosotros todos tenemos, todos, ¿no? O a las circunstancias, por ejemplo, gente que ha trabajado en el Estado y que ve que las cosas pierden sentido, está teniendo una respuesta de tristeza que hasta cierto punto es una tristeza normal. Entonces, hay que identificar lo que es hasta cierto punto normal con lo que es realmente una depresión. Porque una depresión supone realmente una serie de condiciones como problemas somáticos, como anedonia, la incapacidad de disfrutar de nada, como variaciones en el funcionamiento diurno. O sea,
hay una serie de criterios diagnósticos para la depresión que no son la tristeza o la ansiedad, la incertidumbre, por ejemplo, no la podemos trabajar como si fuera un trastorno de ansiedad, es incertidumbre porque todos estamos en la incertidumbre, ¿no? Entonces, ya, hay que manejarla como incertidumbre, pero frente a la incertidumbre, ¿qué se hace? Se le ayuda a la persona a trabajar aspectos puntuales de su día a día, de su plan de su proyecto de vida, pero desde el presente. No tanto mirar a un futuro que pueda ser no realizable, que pueda presentarse de aquí a 20 años. No, mirar eh, metas o ayudar a establecer metas de corto tiempo o de mediano tiempo para ayudarlos a reorganizar y reestructurarse, ¿no? No toda ansiedad o incertidumbre o esta pérdida como de sentido de la vida indica trastorno de ansiedad o indica trastorno de depresión. Mucho cuidado con eso. No sé si eso responde. Dice, ¿cómo puedo hacer frente a la limitación de no observar al paciente, usuario, cuando me contacto por... La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para hacer frente a la limitación de no observar al paciente, usuario, cuando me contacto por teléfono con él o ella y no hay acceso a una llamada? Yo voy a contestar solo esta última pregunta porque ya tengo que atender y no puedo faltar a la hora del trabajo con el paciente. Importantísimo, el teléfono no, pareciera una limitación, ¿no? Pero no es una limitación porque no hay video. Es más, acuérdense que gran parte del trabajo de ayuda se centra en la capacidad de escucha, en la comunicación. Y el teléfono nos permite ser sensibles a esa verbalización. ¿Qué tono de voz usa la persona? ¿Cómo es su ritmo al momento de hablar? ¿No? ¿Qué nos transmite esa voz? ¿Cuándo sube? ¿Cuándo baja la voz? ¿Qué inflexiones tiene? ¿Cuál es la temática? ¿En qué momento se siente que acompañan algunos signos de ansiedad o de tristeza? Entender los silencios previos a una información. El teléfono realmente nos permite hacer uso de esa capacidad de escucha. Entonces, cuando solo tenemos teléfono, hay que potenciar nuestra capacidad de escucha. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Ha sido lindo compartir con ustedes y éxitos, que vayan bien, sigan en este esfuerzo. La ayuda creo que es una de las grandes características de los psicólogos y especialmente de los terapeutas, esa necesidad de ayudar, de hacer un mundo mejor, de hacernos solidarios, de vibrar con el otro. Creo que es muy importante. Siempre hay caminos por andar. ¿Ok? Un abrazo y hasta luego. Muchas gracias a la doctora Maritza por la conferencia de hoy y a todos los conectados de forma virtual. Buenas noches. Gracias. Gracias, Daniel, y buenas noches.